amigos y vecinos, ya está aquí el más necesario que nunca, Aftersun de otoño. Con nuestra particular alfombra roja de las estrellas internacionales y los deportistas más musculados. Un programa para seducir y ser seducido. Tú eres preciosa y tienes ojos de querer. Ese precisamente será el tema principal de nuestro reportaje de investigación. Y es que visto lo visto en prensa y televisión, he aquí la cuestión. ¿Sabemos los aragoneses seducir? Soltero convencido totalmente. Desde Plana Fortanete demostraremos que, pues bueno, se hace lo que se puede. Estamos a un nivel bastante bueno. Precisamente para narrar todas esas conquistas y abandonos, amoríos y desamores, estará la periodista Paloma Barrientos. Eso sí, pasada por agua en la pecera de Aftersun. Yo soy capaz de cualquier cosa, vamos, hasta de contar cualquier intimidad mía. La que también estuvo más o menos pasada por agua fue la visita de Paris Hilton a Zaragoza. Por Paris. ¿Que no tiene muy claro quién es esta rubia y qué ha hecho para amasar tanta fortuna? Bueno, nosotros tampoco. No sé quién es Paris Hilton, no tengo ni idea. Tú tienes más estilo que Paris. ¡Qué tonta! A ver si después de este reportaje conseguimos esclarecer esta cuestión y disfrutar del sarao, que es de lo que se trata. This is for you, it's a present. Por supuesto nos iremos a comprar el pan del día hasta Pancrudo, provincia de Teruel. ¡Bienvenidos a Pancrudo! Pancrudo es cojonudo. Veremos qué suerte tenemos con las barras y con las hogazas. Muy rico, muy rico. Nuestra tremenda excursión aftersunera nos llevará hasta la localidad también turolense de Beceite, donde viviremos la carrera definitiva. ¡Esto es para muy machos! 700 participantes, a cual más disfrazado, y unos pocos supervivientes, triunfales en la meta y, eso sí, enfangados hasta las trancas. Si no llegas, has fracasado. Si llegas, eres invencible. Pero para experiencias catárticas, ¿qué tal una de villancicos a principios de noviembre? María, María, ven acá corriendo. ¿Alguien tenía que ser los primeros? Hay que tener fuerza de voluntad, mucha. No se hable más. En Aftersun empezamos a celebrar ya la Navidad. Que he visto tiendas y comercios varios, ya vamos tarde. Todo esto, y aunque parezca mentira, mucho más, Ya lo he recibido. en este espectacular Aftersun de otoño al que os damos la bienvenida. ¡Hala, sentaros, hijos, que tenéis una cara de estreñidos! En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación, salvamos el mundo y la jornada laboral de 24 minutos con Toñi, camarera. ¡Jesús! José Antonio, pasar, no me dejéis así. ¡Hala, sentaros, hijos, que tenéis una cara de estreñidos! Melenas, que llevo 2 horas esperando que se te cuela la gente. Me tienes que pagar 1,20 y las risas que te estás echando, 5 euros más. ¿Será fino el marqués? Hola, soy Toñi. Este es uno de mis trabajos. Soy camarera y soy una de las que más madruga del barrio, porque a las 7 de la mañana ya estoy por aquí. Yo soy la que enciende las luces de la calle. Este es mi socio y mi marido. Buenas. Tengo acoso laboral aquí y en casa. Llevamos aquí 12 años, entonces hay clientes que vienen todos los días. Llegas a aprender las manías, yo me meto mucho con ellos, ellos se meten mucho conmigo y así nos pasamos el día. Él trabaja con un bote de Loctite. Lo pone ahí en la banqueta, se sienta y ya no se menean toda la mañana. Yo bajo porque Ese que más me chincha. hay que verla, ¿no? Lo guapa que está. Pero yo soy mucho de poner motes. Estos chicos les llamo los vampiros. Son los que vienen a recoger la sangre del centro de salud. Los cafés son buenos, son muy buenos. Ponemos el café también con una sonrisa y a veces con un grito. Pues si qué mal le soplas. Eres tú poco fino. Tú pones mote a todo el mundo. A casi todos. ¿Pero ellos te lo han puesto a ti? Sí, también. La loca, la Coca-Cola, porque me dicen que soy la chispa de la vida. Tú, a ti te pasan los ojos como a las chinas. ¿Sabes por qué tienen tantas arrugas aquí? ¿Por qué? A ver. Porque cuando se casa le dicen al marido que te chupe qué. Es un encanto de mujer. Vengo por ella. O sea, simplemente. Yo la primera vez que vine he visto Gracia, que es una persona que te habla como si te conocía de toda la vida. Y eso es algo que la verdad que se agradece mucho cara al público. El hombre tiene que ser como el
café, bueno, fuerte y caliente. Me encantaría ser colesterol, para entrar en tus venas y llegar a tu corazón. Además tiene las carnes más pretas que los tornillos de un submarino. Menos mal que el marido no es celoso, porque aquí... Ay, maravilloso, porque mira, ellos la miran, yo la toco. Pues estoy así ya a las 7. Si no me pongo las pilas yo sola... Lo que pasa es que aquí animo a todo el barrio y los días que vengo yo un poco más aplatanada no me anima ni Dios. Aquí dicen los clientes que la tortilla de patata me sale muy buena. Y claro, yo digo que es que yo aquí toco muy bien los huevos. Los camareros nos llaman los confesionarios del barrio. Porque la gente baja, toma un café o se toma una cerveza y habla. Hoy en día es que la gente necesitamos hablar. Sí se nota la crisis, sí. Que antes se tomaba el café con leche con 8 churros, ahora se toma el café con leche solo. Y hora punta es hora punta, todo el día no está así. Ya quisiera yo que estuviera todo el día así. Bueno chicos, la de café que he puesto en 24 minutos. Aquí estamos todos los días, en el Bar Capitol, en la Plaza Rebolería. Mucho gusto, nos vemos. El mundo está repleto de personajes ilustres y celebridades, como los ganadores de los premios Nobel, los del Príncipe Felipe y, si me apuras, hasta los de los premios TP. Pero la humanidad ante tanto talento responde así. Y es que la sociedad prefiere a jóvenes herederas ricas, hijas de papá que nunca han pegado un palo al agua y lo único que hacen en la vida es, como dice mi abuela, vivir del cuento. Como Paris Hilton, la quinta persona más influyente de este planeta. ¿Quién es Paris Hilton? No tengo ni idea. ¿De verdad que no le suena de nada? Absolutamente de nada. Pues bien, Aragón, como en la película Bienvenido Mr. Malsar, esperaba a esta celebrity para el Gran Premio de Alcañiz. Y a diferencia de la película, ni pasó de largo. No apareció. Al parecer se puso malita. Bueno, eso nos dijeron. Pero ahora sí que sí, ha venido. Paris, welcome to Aragón. ¿Aquí la Paris Hilton? Sí. Uy, yo con estos pelos. Bueno, tampoco es para tanto, ¿o sí? Sale mucho en los programas de la prensa rosa por ser la nieta díscola del señor Hilton. Creo que rodó una película porno casera, ¿puede ser? Prefiero no opinar de la señora esa. A mí una persona que no vive más que del cuento no me interesa absolutamente nada. Tuvo un juicio, yo no sé si al final fue condenada por conducir bajo los efectos del alcohol y no sé si también ha tenido problemas de drogas la señora. Canta, ¿no? O algo así. Es diseñadora, icono de moda y seguramente no lleva ropa interior. Debe tener un equipo de motos. Bueno, también creo que quiso ser presidenta de Estados Unidos para sacarnos de la crisis. Y es que conociendo a esta celebrity cultural, cómo la gente no se va a matar por participar en el reality de Paris para convertirse en su mejor amiga. Si es tan diver... ¿Tú qué harías para convertirte en la mejor amiga de Paris? A ver. Yo le asesoraría sobre qué ropa interior ponerse. Pues si me han dicho que no lleva ropa interior. Pues por eso mismo, no está bien no ponerse ropa interior. ¿Qué tipo de ropa se tendría que poner? Algo, lo que fuese. Un taparrabos, un tanga, de leopardo, de lo que ella quiera, pero algo. Le invitaría a las fiestas del Pilar, le sacamos por el casco. Le invitaría a comer jamón de Teruel, adoquines y cosas de la tierra. Pues Aftersun le va a ofrecer un manjar típico de nuestra comunidad, un bocata del calamar bravo. Pringa tanto que es irresistible. Paris. ¿Lo querrá Paris? ¿Crees que a ella le gustará o no? Creo que no estará acostumbrada. Tendrá otros platos preferidos de diseño. No creo, yo creo que come pocos bocadillos. Yo creo que lleva mucho pan, ¿eh? Esta chica yo creo que es todo mucho más etéreo todo ella. No. ¿Por qué? Pues porque es muy rara. Ella es muy light. Tras una larga espera, Paris por fin apareció. Por lo que parece algo cansada. Claro, con tanta fiesta es normal. Oye, un buen momento para comerse un bocata y recargar las pilas. This is for you, this is for you. This is a present. Paris, this is a present. Oh, no pudo ser. Paris no aceptó nuestro exquisito regalo. Pero bueno, Aftersun no se rindió y nos fuimos a la fiesta a la que Paris estaba invitada. Y a pesar de las advertencias de la organización... No le va a parecer gracioso. Tú póntela. Yo te aviso. Sí que nos pusimos la peluca y además peinados nada más y nada menos que por una auténtica Miss España. Te coloqué bien la peluca, que estás un poco desgreñado. ¿Qué La sé? etiqueta para adentro. Hacemos un L'Oreal los dos. Porque nosotros lo valemos. Nada, es que me han dicho que para que me hicieran caso tenía que venir de rubio como Paris. Perrito. Buenísima, pero tú tienes más estilo que Paris. Ah, sí, gracias. Bastante más, sí. Tú eres como Rosendo, pero en rubio, ¿no, macho? ¿Sí o no? ¿Sí? Ideal, me encanta. ¿Crees que así Paris Sobre Hilton? todo el perro. ¿Vosotras también tenéis perro pequeño como Paris o no? Sí, también. A mí porque me gustan los perros pequeños, mejor tenerlo pequeño que grande, ¿no? Así no te muerden mucho las almohadas. ¿Cómo crees que desfilaría Paris? Primero morritos. Luego súper delgada y súper... Habrá que meter tripa, ¿no? Vale. Bueno, tú, yo no me hace falta. Y el tercer paso, como que yo pasaba por aquí, pero realmente, o sea...
Y ahora para terminar, no sé, un besito al perrito o algo así. Es un poco a posar como posa Paris. Solo Paris puede posar como Paris. O mirar así, plan sexy, ¿eh? Oye, pues sí que os habéis puesto elegantes para venir a ver a Paris Hilton. Es que lo merece, pues porque nos gusta la artista, nos gusta bastante. ¿Sois fans de Paris o no? A lot. Creo que es más inteligente de lo que parece, creo que sabe venderse como producto. Por Paris. La segunda fiesta que coincidimos tú y yo en menos de 2 semanas. Este es el destino. Sí, ¿Te gusta Paris o no? Me gusta, no sé, la veo un poco... pasapalabra. Dime cuál va a ser tu siguiente fiesta para ir, porque no puedo con los tacones. Yo te dejo zapato plano, que hay que llevarlo en el bolso. Vamos a ver, se lleva uno unos zapatos y otros en el bolso. Bueno, ¿qué es esto, por favor? Pues esos son los zapatos de tal y luego está lo de... ¿Qué es que tienes que aprender? Anda, dame zapatos. ¿No te gustaría tener una novia como Paris Hilton? No. Yo más sencilla. ¿Qué precio su cartera? Le he ofrecido antes a Paris Hilton un bocata del calamar bravo. No me lo ha cogido. ¡Qué tonta! ¿Por qué creéis que no ha querido el bocata del calamar bravo? Porque le engorda la salsa. Estoy convencida de que es por eso. ¿Ya no come o qué? Todo probiótico, de este prebiótico, todo, sí. Paris también es modelo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Tiene perfume, tiene de todo. Oye, tiene un reality donde la gente compite para ser su mejor amiga. ¿Tú qué harías para convertirte en la mejor amiga? Con todos mis respetos, pero nada. Porque creo que la amistad es un regalo que tiene que ser mutuo. En fin, parece que la visita de Paris a nuestra comunidad no ha dejado indiferente a nadie. Algunos se quedan con su glamour, otros no se quedan con nada. ¿Y Aftersun? ¿Aftersun con qué se queda? Pues yo me quedo con el bocata que Paris Hilton no ha querido. A su salud. ¡Buenísimo! Aftersun recupera para ti las canciones de nuestra vida en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. O que é que você quer? Pero ali andando toda noche. Aprendí. ¿Qué quieres? Soy yo. Una noche volvió. Porque yo ya te quiero ser sin ti. Y es que no he sido feliz sin amor. Olvida mis combos, mis cambios. No me veas. Sin él. Para ella, experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Mi casa y pega la vuelta. Una caja con ampollas de jalea real gastadas. Eso es energía. Beceite. 11 de la mañana del pasado domingo. Más de 500 participantes. Eternal Running. Solo para invencibles. Y una bailarina fuera de contexto. Pues sí, chicos, pero me lo he traído todo. Llevo hasta los tenis. ¿Qué pasa? ¿Que pensabais que una bailarina no podría hacer cosas como esta? Madre mía, si más de uno se viniese con mi abuelo a recoger limones en la huerta, ibas a ver lo que es ser invencible. Rubén, yo esto no lo tengo muy claro. Esto es más propio de la Teniente O'Neill. Muy propio de la Teniente O'Neill. De todas maneras, yo creo que una bailarina como tú tiene todas las opciones para poder hacer ahí una Eternal al 100%. Eso espero, porque ¿qué es preciso para terminar esta carrera de casi 12 kilómetros llena de obstáculos y en un día que tendremos aproximadamente unos 7-8 grados, Como viento mucho, horrible? Como mucho. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha mentalidad. Es una prueba dura, complicada, porque además de correr 10 kilómetros por zonas muy escarpadas y difíciles, vas a tener que superar casi 50 obstáculos. Alambradas, balas de paja, neumáticos, zanjas, tubos... Y me callo porque si no, no vas a correr. Si llegas serás invencible, si no, habrás fracasado. Yo creo que tienes más cara ahora mismo, estás un poco ahí, entre Pinto y Valdemoro, entre el invencible y el fracasado. Teniendo en cuenta que el frío no me deja ni gesticular. Bueno, lo vemos en unos minutos.
días. ¿Por qué número vamos ya de participantes? Pues de momento no sabemos porque van viniendo muy escalonados, entonces... ¿Cuántos se prevén aproximadamente? 500. Mucha gente para el día que hace y la exigencia de la carrera, ¿eh? Sí, mucha. Aquí en Aragón somos fuertes. Muy fuertes, mucho. ¿Es que lo conseguiré con mi tutú o el tutú se quedará por el camino? Eso a llegar la primera. Las mujeres al poder, hija. A ver, pitufillos, ¿de dónde venís todos? De Segorbe. Ha salido un buen día, ¿no? Nosotros veníamos a ganar, pero con este tiempo igual no. Va a ser que no. Pero bueno. ¿Cuántos sois? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 pitufos. ¿Quién es papá pitufo? A ver si lo adivinas. Oye, me encanta ver tantas chicas juntas. Hombre, que aquí hay que hacer de todo. Aquí no venimos a disfrazar, pero venimos a darlo todo. Vamos hacia Águila Roja y... ¿El tío La Vara? El tío La Vara, fácilmente reconocible también. Y por allí tenemos al chino Cuyero, pero se escapa, como es vergonzoso. Iba a venir de deportista, ¿sabes? Pero qué poco original. Vosotros no tenéis un disfraz muy claro, ¿no? ¿No vamos bien disfrazado? ¿De qué vas? Coño, de ochenteros. ¿Vosotros sabéis que personajes como Yola Berrocal han participado en una Eternal Running? Bueno, creo. ¿Sí? Los flotadores seguramente sí. ¿Os habéis preparado o hacéis ejercicio habitualmente? Vamos a morir. Pero con honor. Vamos a llegar. Primeros no, pero últimos tampoco. Lo importante es participar. Sí. Poco conocimiento hay que tener para esto. ¿Tú qué venimos? A pasárnoslo bien, a pasarnos teta, pero teta. Si no llegas, has fracasado. Si llegas, eres invencible. Yo me sumo a vuestro proyecto de morir en el intento. Nos vemos en el infierno. No podemos dejar de dar salto porque hace mucho frío y vamos a empezar ya. ¡Maricón el último! ¿Qué te pasa? Las piernas heladas. Ha sido caer en la poza y morir. Morir de repente. Yo ya he perdido el disfraz y todo. Horrible ha sido. Yo no pensaba que esto iba a estar tan frío. Pues llevamos 600 metros. Bueno, pues ya quedan menos, ya quedan menos. Claro, quedan 10.400. ¡Cúlate arriba, cúlate arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Ahora me toca a mí. ¡Ay, vamos! Cuidado con el moño. Se me engancha el moño. Ya está. Gracias. Oye, colega, muchas gracias, ¿eh? Nada. Se me engancha la cresta. Buenísimo. Mismo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí sufriendo. Esto es horrible. A ver, compi, que te quito un poquito de barro. ¿Nos caben los pies ahí con la cantidad de barro que llevamos encima? Ni de coña. ¿Somos invencibles? No lo sé. ¡Qué fría tengo las manos! ¡Somos invencibles! ¡Invencibles! ¡Sí! ¡Vamos, tírate, va! ¡Espera! Ahí. Hostia, no me digas que hay que cruzar nadando. No me jodas. ¡Venga, invencible! Ya, todo el mundo con agua. ¿Al agua ahora? ¡Más agua, chavales! Está muy fría, ¿eh? ¡A Pinacho! Muy bien, ¿no? ¿Está bien el vino o no? Es práctica esto. Agujetas tengo. Esto sí que no te cuesta trabajo, ¿verdad? Bueno, que habéis sentido al caer al agua porque yo pensaba quedarme sin respiración. ¿Hay una humedad tonta? ¿Una humedad? Que no hay que llenar demasiado el estómago que luego nos pesa, ¿eh? Venga, sigue. El vino es sangre.
¡He casi llegado! Me cuentan que te han visto muy bien en el río, te han visto muy bien por el pueblo, estás hecha una casi invencible. Casi, casi. Nada, me quedan 600 metros. 600 metros y 8 obstáculos. ¿Crees que podemos o qué? Por supuesto, lo que sea, por ser la mujer invencible de Aragón TV. Lo vas a conseguir. No apostaba nada antes de empezar, no nos vamos a engañar, pero ahora ya te veo muy bien. ¡Esto es para muy machos! Esto, ¿cómo he acabado? Ahí. Dos más que están a punto de ser invencibles. No puedo con mi cuerpo ya. Sí, no me lo estoy inventando, ¿eh? Eres una crack, claro que sí. ¡Felicidades! Bueno, reportera. Ya. Felicidades. Muy bien, gracias. ¿Qué puesto habéis llegado, lo sabéis? No lo sé, de los últimos, pero lo importante era participar y... ¿Por qué te mueves tanto? Porque, no sé sí que me muevo, estoy helado, me quiero limpiar... Tenemos que entrar en calor como sea. Sí, como sea. Reponiendo fuerzas, todo lo que hemos perdido en la carrera. ¿Cuántos kilos crees que hemos podido perder? No lo sé, pero el ánimo lo he perdido nada más empezar, pero hemos acabado. Yo jodido, me he tenido que retirar un poquito, problema físico, pero bueno, al otro año vengo aquí a tope. ¿Qué ha sido lo más duro para vosotras? La montaña, tía, me ha roto las rodillas y los tobillos. Porque tengo que decir que la poza no la he saltado. Yo soy la del porrón. ¿Dónde está el vino? Era la mitad de la carrera lo que te quedaba todavía después de beber vino. ¿Qué tal sienta el vino? Genial. ¿Eres excitante? Es la dosis, es la dosis. ¿Qué le recomendáis a una persona que se interese por otro Eternal Running próximamente? Que entrene un poco. Un poquito. Y que no tenga miedo, que vaya por todas. Sí. Chicos. ¡Soy invencible! Aftersun sale a por el pan nuestro de cada día a Pancrudo, provincia de Teruel. ¡Bienvenidos a Pancrudo! Pancrudo es cojonudo. Una horneadita y rico rico. Buenísimo, ¿no? Muy rico, muy rico. Justo después de la pecera en Aftersun de otoño. Teruel existe, pero Pancrudo resiste. En las procelosas aguas de Aftersun, tú pescas al famoso, colocas tus preguntas como cebo y a lanzar la caña, a ver si pican. Hoy en la pecera... Hoy Aftersun rellena su pecera con la mejor salsa y no podía ser de otro color que rosa. Sin pelos en la lengua, Paloma Barrientos arrasa con las ácidas preguntas de nuestros internautas. Pecerita, pecerita, soy Paloma Barrientos. Estoy un poquito asustada con esta historia de estas preguntas que no sé en qué van a consistir. Pero bueno, yo me muero por Aftersun, por los aftersuneros, entonces soy capaz de cualquier cosa, vamos, hasta de contar cualquier intimidad mía. A ver, Paloma, siempre te vemos sentada en el sofá, nunca te has visto de pie. ¿Te puedes levantar un poco para la audiencia de Aftersun y desfilar? Hombre, esta es una pregunta que creo que quien la ha hecho no está muy bien informado. Pero vamos, yo no tengo ningún problema para pasearme por este entorno tan maravilloso que es este plato. ¿Sigo? Bueno, vamos a por la segunda. Esta me ha gustado. Pasan los años y tu pelo siempre igual. Es como la medalla de Sansón. Si te la cortas, pierdes las exclusivas de los famosos. Pues mira... Yo soy una falsa rubia, porque realmente he sido morena toda mi vida. Vamos, pelo negro, negro, negro. La verdad es que mi pelo no tiene nada que ver ni el corte con las exclusivas. Ahora ya un poquito más en serio, creo que las exclusivas dependen del trabajo, de que los personajes se fíen de ti y de estar en el momento oportuno para captar, como hacéis vosotros, los de Aftersun. En su día fuiste muy crítica con los de Gran Hermano. Sin embargo, ahora compartes plato con muchos de ellos. ¿Por qué has cambiado de opinión? Nunca he sido crítica con los de Gran Hermano, entre otras cosas, porque no he tenido la oportunidad de verlo, pero no porque no me parezca mal o bien. Es decir, la televisión lo bueno que tiene es que cuando no te gusta la pagas. Lo único que hay determinados elementos que han estado en Gran Hermano que no me gustaban su actitud, ni me gustaban cómo eran, ni porque insultaban, ni porque se trataban mal. Y con Inma estoy encantada porque además, os voy a decir una cosa, un secreto, tiene los mejores huevos. Tiene gallinas y entonces de vez en cuando me trae huevitos, me lo llevo a Madrid y no sabéis el éxito que tengo. ¿Cómo la liasteis con la visita de los príncipes a Jaca? No me quedó muy claro. ¿Llevaba o no la princesa bracket? ¿Cómo terminó aquello? Bueno, el de los brackets nunca dije que la princesa llevara bracket. Lo que dije es que en unas imágenes que aparecían en lecturas parecía como si llevaran brackets. Entonces, a partir de ahí los brackets tuvieron entidad. En Zarzuela se montó, bueno, una historia tremenda que no venía a cuento. Y siempre dije que los brackets ellos por sí tenían un programa. Sin duda la noticia... rosa del año es la boda de la duquesa. ¿Tú qué opinas? Amor o interés. Yo desde el primer momento dije que la duquesa de Alba se iba a casar.
Interés o amor por parte de la duquesa, amor. Por parte del funcionario, también amor. Parece que la prensa del corazón entra en crisis. Somos tan alcahuetes. Bueno, la prensa del corazón hay que diferenciar. La prensa del corazón, la prensa social, la prensa de entretenimiento ha existido siempre y ha existido, vamos, desde los tiempos de los romanos. La prensa del corazón, las revistas de sociedad funcionan y funcionarán siempre. ¿Conoces algo de Aragón o solo parte de la Estación de Delicias? Está claro que quien ha hecho esta pregunta no ve sin ir más lejos, que por cierto es un programa que estoy encantada y estoy feliz. No hay día que no hable del Somontano. ¿Me tratáis también? No me tengo que ir al Somontano, yo me quedo aquí. Me gusta muchísimo Aragón, insisto, la zona del Somontano es una maravilla, tengo grandes amigos y suelo venir bastante. ¿Cuál será la noticia del corazón que te gustaría dar? Es que en realidad me gusta dar todas. Los príncipes reciben en su casa a la prensa en general y no hay ningún problema ni cortapisa. Y ya, no más, que es que no estoy bebiendo agua, ni me habéis puesto un vinito de Somontano, ni me habéis puesto nada. El equipo de investigación de Aftersun, formado por un monotiti, un becario navarro y una murciana que se come las sílabas... ¿Esto qué es lo que es? Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística. O así. Aftersun de otoño rompe una lanza a favor del gran tema que mueve el mundo. ¡El dinero! No, el dinero no. El otro, el amor. La prensa aragonesa de las últimas semanas ha devuelto a la actualidad este tema universal del amor. Cuéntanos en primer lugar en qué va a consistir esta fiesta de solteros, porque nada de caravana de mujeres, ¿no? No, por favor, eso me parece un término peyorativo. Lo que pretendemos es hacer una fiesta y que la gente se divierta, nada más. Los vecinos de la localidad turolense de Fortanete solo querían echar un... Bueno, no pedían tanto como amor verdadero y decidieron montar lo que dieron en llamar primera fiesta de solteros con marca del maestrazgo. Las vamos a tratar muy bien y probablemente vuelvan. Si no se quedan a vivir, volverán asiduamente, que es lo que hace todo el mundo que ha venido a este pueblo alguna vez. Contra más gente venga al pueblo, que sea buena, mejor. Lo que pasa es que no sabemos si saldrá bien o no. Esperemos que sí, que no creo que no quieran reírse de nosotros tanto. El resultado... Una pena, y es que a pesar de la intensa campaña mediática, su oferta de fin de semana festivo fue aceptada por una sola visitante en busca de un marido que la quiera y poco más. Aftersun a fondo se plantea ahora qué pudo pasar. ¿Por qué a ella no se le resiste ninguno? ¿Y ellos no levantan cabeza? Aún vamos más allá con el kit de la cuestión. ¿Sabemos los aragoneses seducir? Actualmente no. ¿Y por qué crees que es? ¿Qué por qué? Pues porque no sé. Para contestar a la pregunta simplemente tenemos que viajar en el tiempo. Eso sí, de Fortanete a Plan. Ya han pasado más de 25 años desde que los solteros casaderos de Plan decidieran poner fin a su soltería y pedir auxilio a las mozas de toda España. Volvemos al lugar de los hechos a ver si mereció la pena la espera. ¡Solteros! ¡Vengan a mí! José, usted fue artífice de lo que fue la caravana de mujeres porque usted era el alcalde de Plan en el año 1985. ¿Usted estaba casado por aquel entonces? Sí, muy bien casado. O sea, que no lo hizo por usted. No, lo hice por los otros. ¿Cuántas solteras vinieron? Muchas, 130. 130. 130, sí. ¿Tú crees que los solteros de ahora seducen bien? Hay otras muchas maneras alternativas de ligar, ¿no? Entonces creo que es diferente. No hay tanto trato humano, de palabra, de tacto. ¿Y ahora encontraremos aquí en Plan solteros? Bueno, aquellos solteros ya han pasado a la historia. Hablamos ya de 25 años, ¿eh? Hay otros solteros más jóvenes, que por supuesto, pues también hay solteros y con ganas de ligar. ¿Es un soltero convencido? Soltero convencido totalmente. ¿Y eso? Porque me ha dado por ahí. ¿Quiere que le hagamos cambiar de opinión? No. ¿Y sabes si había algún soltero de oro que todas iban a por él? Yo sé que hubo uno que era el soltero de oro, que durante muchas caravanas nadie conseguía sacarlo de la soltería. Pues vamos en busca de ese soltero de oro que no se dejó coger en esa caravana de Plan. ¿Qué tendrá ese hombre? Miguel Ángel. Sí.
Es que nos han dicho que usted es el soltero de oro. Bueno, a estas alturas. Sí, a estas ya me alturas. casé, ¿eh? Que en plan había un soltero que no se dejó coger ni en la primera ni en la segunda. No es eso, no es eso. Que valía mucho usted. Que no llegó la hora y ya está. Y luego de la forma que más se cotizaba tonta... caro. No, tampoco. No había madurado lo suficiente a lo mejor. ¿Cómo se vivió esto siendo una mujer de aquí? ¿Le sentó mal a las mujeres? ¿Qué va? Para nada, no nos sentó mal para nada, al contrario. Ayudamos, os ayudó en todo lo que se pudo. María Ángeles, usted fue la primera boda que se celebró aquí en plan. ¿Quedan muchas? Como usted, casados, con hijos, ¿no? También fueron los primeros hijos. Bueno, de las que vinimos en el autobús de la caravana solo somos Mas y yo. Las otras fue a raíz de la caravana, vinieron más tarde. Aquí vive uno de esos solteros que conoció el amor en esa caravana de mujeres de plan. ¿Estará en casa? José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Veníamos a conocerle a usted y a su familia. Ah, vale, pasen. Vamos. Entre todos los pueblos del valle teníamos 100 y pico, igual 160, 170 mozos en aquellos años. Que a muchos estaba a punto de pasarse el arroz. Pues sí, como yo también estaba a punto. ¿Cómo fue? Porque era llegar, echarle el ojo a alguno y quedártelo, ¿o había competencia? Hombre, había mucha competencia, que venimos muchas. Sí. ¿Cuántas veníais? Pues venimos unas 80 o 90. Hemos hecho 26 años, tenemos 2 hijos y vamos, muy felices y muy contentos. Muy felices y muy enamorados, o sea que de estas caravanas surge el amor. La verdad que sí, en nuestro caso sí. Y de estas entrañables historias de amor y conquista volvemos a la cruda realidad de nuestros días. ¿Son seductores los aragoneses? Yo pienso que sí. Estamos a un nivel bastante bueno. Usted tiene cara de ser un conquistador. Gracias, pues de eso nada. Visto lo visto, desde Aftersun hemos pensado en un decálogo de seducción para inexpertos en este arte. Presten atención porque vamos a enseñarles lo que no hay que hacer para ligarse a una moza o, si lo prefieren, lo que sí hay que hacer para no dejar su soltería. Prometer mucho y hacer poco. La primera de cambio, venga, vámonos. No, tampoco. Esto ya es otra bajas, ¿no? Por favor, no digas eso. Por ejemplo, que está casado, que está comprometido. Los años tampoco, que se los figure. Claro. Bueno, si no me abren la puerta no pasa nada, lo acepto, pero si me abren, pues me gusta más. Que no hay que despreciarle, tampoco psicológicamente, por supuesto que físicamente no, pero psicológicamente tampoco. El conocerse un poco, el tacto, el tratar con delicadeza, me parece que eso no se ha pasado de moda. Los años que tienes, donde vives, ya entran muy mal. Nunca ir con agasajo, siempre que el hombre sea lo que es normal. No invente, acuda directamente a un profesional. Muy importante la naturalidad. Las personas han de comunicar sus intenciones, de un modo u otro. También la mujer, por supuesto, ha de saber poner y utilizar sus armas de mujer, pero han de comunicar los dos. Más sabe el zorro por viejo que por zorro reza el refranero, y en Aragón tenemos grandes expertos en artes amatorias. ¿Se nace o se hace ser un conquistador? Se nace y se hace con el tiempo, claro está. Yo sé cuando una mujer mirándola a los ojos puede ser accesible o no. ¿Y yo? Tú eres preciosa y tienes ojos de querer. Cuando a una mujer, cuando ya hay un poquitín de confianza, y si no igual, la danzas un beso y le dices, si no lo quieres me lo devuelves. Señoras y señores, y con esto y lo dicho anteriormente, no salen a la calle y se los comen a besos, háganselo mirar, ¿verdad? Muy mal se nos tiene que dar esto. Muy para mal. No pillar cacho. Muy mal. ¡Qué curioso es el mundo! En Brasil viven en pelotas, en Portugal en braga y en Tanzania prefieren el tanga. En Nicaragua están en cama y en Filipinas siguen en el nido. Algunos querrán salir de condón en Estados Unidos y otros muchos de popó en Perú y de cagan en Uzbekistán. Que nadie tema que en Turquía viven en la ciudad de Balmán. ¿Y en Aragón, dónde vivimos? Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy, pan crudo. Y es que al pan Aftersun vino a visitar esta simpática localidad turolense que, como dicen sus vecinas sin ningún disimulo, pan crudo es cojonudo. Pues eso mismo.
¿Eres el panadero? Sí. ¿Pa' dónde vas? ¿A Pan Crudo? ¿Me llevas? Sí, sí. Que tengo que... Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Y por la barra de pan. Oye, pero esto es pan crudo. El pan es de hoy, pero el pollo es Pan Crudo. Ah, vale, vale. Mira, gracias. Venga, hasta luego. Bienvenidos a Pan Crudo. Tengo preparado el pan. Pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar. Pan Crudo es cojonudo. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Buenos días, señoras. Buenos días. Así que pan crudo. Pan crudo, pero nos lo comemos cocido, ¿eh? Ah, ya me parecía a mí. Qué nombre más curioso tiene este pueblo, ¿no? ¿Verdad que sí? Digo, pero panadería no hay en el pueblo. No, no hay panadería. Pues vaya panorama. Nos lo traen de Argente. Y muy bueno. Uy, tenemos 2 hornos. O sea, que había. Había, pero estamos muy bien servidos. Que viene este chico tan bajo, ¿no? Que me ha traído a Todos mí. los días nos trae buen pan, buenas pastas, buenas tortas, bizcochos, nos trae de todo. Menos es nada. Eso mismo. Bueno, esto es el ayuntamiento, ¿no? Sí, esto es el ayuntamiento. Aquí tenemos una casa rural. Ajá. Y detrás de esta casa tenemos otra, que es muy bonita también. Porque ¿cuántos vecinos vivís aquí en el pueblo? Pues unos 50 vecinos. 50 vecinos. Sí. En verano más, ¿no? En verano pues estaremos 300 o 400. Que ustedes ahora les traen el pan de otro pueblo. De Argente. Pero de jóvenes lo hacían. Sí, hemos masado. Hemos masado, hacíamos la levadura y después masábamos y cada 2 horas al horno. ¿Y le salía el pan crudo? Buenísimo, ¿no? Muy rico, muy rico. Oye, pues eso, vaya cruz, eso de que se llame el pueblo pan crudo. Pues es que le pusieron ese nombre porque sería muy elegante, o ¿qué sería eso? No lo sé. ¿Será por el río que pasa por aquí o qué? Sí, el río pasa por aquí, pero el pan yo no lo sé. Para pan americano. Este es el río Pancrudo. Ajá. Por allá a lo lejos, donde aquella arboleda, es donde nace, entre Cervera y Pancrudo. Sí. Y viene por aquí, discurre entre estas 2 montañas, sale por Alpeñés, pasa por Lechago, desemboca en O sea que el río tiene el mismo nombre que el pueblo. El mismo. ¿Y qué fue antes, el río o el pueblo? Ah, mire usted, como la gallina y el huevo. Mire usted, a ver. ¿Quién había aquí? A ver. Pues no lo sé. ¿Estabas tú? Yo no. Yo no. Tenemos 2 hornos muy buenos también. ¿Tienen 2 hornos? ¿Me lo enseñarían? Sí, ahora mismo. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, Isabel, vaya pedazo de horno que tienen aquí en Pan Crudo. Pues sí, muy bueno, Y veo varios encima, porque ahí hay uno y aquí hay otro. Sí, aquel es el antiguo y este es el moderno. Este es el moderno. Sí, y Bueno. esto aquí por aquí metemos la leña. Sí, ¿cómo funciona esto? A ver. Se metía la leña y se calentaba el horno hasta que veíamos para allá que ya estaba caliente. El pan lo meten por aquí, ¿ves? Esta puerta. Había una pala larga hasta allá. Ajá. Y de aquí metía la huera. Y ahí tienes el pan recién hecho. Eso. Habría que cambiar el nombre del pueblo y llamarle pan recién hecho en vez de pan crudo. Sí, toma. Porque es que con el pan se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, Pues tostadas de miel. tostadas de miel. Migas muy ricas. Con el pan se hace sopas de pan. Bollos de azúcar. Farinetas con pan tostado. Con pan y huevos, tortas dormidas. Y con vino sopetas. Y con longaniza de aquí unos bocadillos riquísimos. Y no olvidarse de las torrijas de pan crudo. A ver esas torrijas. ¡Uy, qué buena pinta tiene esto! Pero él existe. Pero pan crudo resiste. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Miren que se nos ha quedado parado el coche. Pues abrir el campo, a ver. Bueno, ¿qué pinta tiene eso? Lo tienes crudo. Pan crudo. Y a
continuación en After Sun, más cositas. Visto el auge de concursos televisivos varios y porque pensamos que saber y ganar ya huele, After Sun presenta un nuevo concurso, Operación Morlaco. Hombres y mujeres duros y aguerridos dispuestos a superarse en un deporte brutal como pocos. ¿Fútbol? No, fútbol americano. Ya me siento una mustana. Y si la afición no va por ellos, estos muchachos saldrán a buscarlos por las buenas o por las mejores, con After Sun. Ya lo he recibido. En unos momentos. Pasadico el verano, las buenas cervezas al sol, los aperitivos al aire libre, las fiestas del Pilar, este año veraniegas de más, todo hay que decirlo, y los Halloweenes que ya se han pasado, ponemos fin a una etapa para comenzar otra. Porque aquí no hay medias tintas. ¿Pero qué pasa en Aragón? Sí, aquí no hay primavera ni otoño, salir del invierno ya te puedes poner sin mangas. ¿Ah, sí? Sí. La calefacción yo el año pasado la tuve 7 meses. Ni tan blanco ni tan negro, chica. Aunque cuando aquí dice de apretar, tela, y estamos acostumbrados, ¿eh? Tenemos hasta el dialecto típico invernal. ¡Menuda ciercera que se ha levantado! ¡Vaya irucho que está pegando! Hoy el cierzo sopla bastante fuerte. ¡Me se mete la frior hasta los huesos! ¡Hace mucho frescacho! Hace un frío que se jode la pandereta. ¿Cómo? Gracias, chicos, y bienvenidos. Y no paséis mucho frío en la nueva temporada. Y si no, solo nos queda liarnos con el enemigo y disfrutar de las cosas buenas del frío. Las castañas, una buena chimenea y la Navidad. Pero la Navidad no. Que sí, hombre, que no ven ustedes que esto ya es para considerarlo... Plena Pascua, plena Pascua. A ver, Carlos, yo ya me he comido una tableta de turrón Suchar y... ¿Estoy loca o no? Porque estamos en noviembre. No estás loca en absoluto. La gente lleva, pues eso, picando un poquito. Es que ahora cuando apetece un poco comprar un poco... Luego más adelante igual apetece ya, porque ya la gente está un poco saturada, ¿no? de comprar cosas de Navidad, ¿no? Y ahora es cuando, pues eso, te llama la atención. Dices, mira, un precio bueno, coja la tableta, pues... y la pruebo, ¿no? Oye, Carlos, ¿y esto no se pasa? Nada, tiene una fecha de consumo preferente pues igual de 11 meses, 10 meses. O sea, es un producto bueno que tiene una fecha de caducidad bastante larga, ¿no? Así que 10, 11 meses, me veo en la playa comiendo turrón. Pero madre mía, si es que aquí también ha empezado la Navidad ya. Aquí solo faltan los villancicos. Que por cierto, compis, mucho mejor. ¿A que sí, Blanca? Mucho mejor. Así ya estamos metidos en el ambiente y desde luego rodeados de todo esto, mucho más. Efectivamente. Ahora mismo tenemos de todo. La gente se puede animar a venir a comprar porque es el momento que está todo recién colocado y lo van a encontrar de todo, más ahora que cara a diciembre. Que ya os falta de todo. Van a faltar cosas, así pueden venir y ver lo que tenemos y a la vez picar un poco de lo que hay. Desde luego tú diariamente sientes la Navidad aquí, pero ¿cómo sientes tú la Navidad en tu casa? Pues en este momento profundamente, con este papel higiénico que nos ha llegado como cosa novedosa. Pero profundamente. Muy original, ¿eh? Muy originales. Miren, compañeros. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Sí que me está gustando a mí al final esto de la Navidad en noviembre, es decir, la Navidad, no Navidad. Vamos a ver qué opina la gente. ¿De dónde es usted? De Ainzón. Oye, ¿y en Ainzón cuándo llega la Navidad? Porque aquí en Zaragoza ha llegado ya. Ay, pues allí de seguida también. ¿Han decidido ya decorar la casa? Porque está todo lleno, las tiendas, todo ya, los turrones, las bolas de Navidad, toda la decoración puesta. Sí, Jamín. Ya picamos hasta de los turrones y picado ya. ¿Qué me dice? ¿Qué turrón se ha comido ya? ¿Qué turrón? A mí el de Gijona, que me encanta. Señora, ¿le apetece probar uno? Ya tenemos los turroncicos. Vaya, eso es lo que voy a probar este. Ya me lleva otra vez, por eso este me gusta y vuelvo. Y hace días que tengo los turrones en casa yo. Pues porque aquí en esta casa los pusieron muy baratos y lo que me pareció bien lo recogí y me lo llevé. ¿Cómo gustan los turrones, eh? Da igual ya la fecha. Ya no, ya le estamos acercándonos y los tendremos que comer enseguida. Porque nos queda un mes y medio todavía, señora, que estamos... ¿Se da cuenta que ya los escaparates están con las...? Y tanto que me da cuenta. Se adelanta todo tan pronto que... ¿Un turroncito? Estamos ya casi en Navidad, ¿eh? Pues no cae nada mal. ¿Verdad que no? ¿Y en noviembre? ¿Qué le parece que caiga en noviembre?
Muy bien. Pero yo todavía no, porque si los compro me los como. ¡Se resiste! Sí. Hay que comprarlos más tarde, hay que tener fuerza de voluntad, mucha. Entonces, ¿qué pasa? Que ya adelantamos la Navidad, cuanto antes mejor. Yo siempre. A mí no me faltan los dulces. ¿Cuándo se ha comido usted el primer dulce después de verano? Pues me parece que fue la semana pasada o la anterior, para el octubre. En octubre ya tenemos el ambiente navideño. Se junta el Pilar con las Navidades. ¿Este es el primer turrón que se come? Bueno, aún tenemos del año pasado, que el otro día me lo pediste tú. Ah, pues tienen un año de caducidad, ¿eh? Acuérdese, a ver si se me van a poner malos ahora. ¿Ha picado ya? Sí. ¿Cuál ha comprado? El de Natanué. ¿Natanué? Sí. ¿Esto en cuánto se lo come usted? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto le dura? Ay, pero si es que yo no soy muy laminera, no. Pues ya está usted, estamos en noviembre y ya está usted comprando. Pues en 2 o 3 días. Eso es ser la minerica, ¿eh? Le voy a coger uno, Muy bien. a mi esposo. Pues guárdeselo bien en un Kleenex o algo, que eso luego se derrite, que todavía no es Navidad. ¡Qué bonito! Es que si ustedes han comido el primer turrón, se tienen que cantar el primer villancico conmigo. Yo no. Venga, sí. Hacia Belén va una burra, rin, tin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remiendo. Y lo revendé. ¡Ay! Muy bien. María, María, ven acá corriendo, que los Torcillos se lo están comiendo. ¡Hala, vale ya! ¡Feliz año! ¡Feliz año y feliz Navidad! De los precursores de la cultura de los corrillos y los adeptos a tomarla fresca, sea verano o sea invierno, llega hasta Aftersun otra arraigada opción de ocio de los aragoneses: cogerse un capazo. Esto es, que el ciudadano se lía a hablar sobre un tema concreto o no, vecino va, vecino viene. Una costumbre elevada hoy en día a la categoría de arte. Hoy, en el capazo, automedicación. Para el catarro tómate esto y para la garganta esto otro. Pues hoy en el Capazo hablamos de automedicación, que no se debe de hacer eso. Ya lo sabemos ya, pero una vez al año no hace daño. Sí. Yo no, yo con el médico soy alérgica y yo no tomo nada si no me lo receta el médico. Las gotas para los ojos y las pastillas para dormir, nada más. 5 pastillas todos los días. ¿Alguna? No, todo está recetado. ¿Y tú, cariño? ¿Que estoy sorda? ¿Qué has preguntado? Yo sí, claro, no, yo no me compro nada, ¿no? Hombre, de fiesta por ahí, con ibuprofeno. Claro. No, eso hace años y años que no que no tomo, que no. Necesitas automedicación mucho. Madre, ¿ya soy vieja? ¿En serio? Tengo también para la artrosis, pero paso. Yo como mucho un ibuprofeno, como mucho. Hostia, con ibuprofeno es de fiesta. Pues yo me desayuno con 7 pastillas. Vivo bien, que es lo principal. Muchas, yo 4 diarias, por la mañana y 4 por la noche. Yo bastante. Vienen las amigas por la tarde, jugamos a las cartas, pero yo no pregunto de medicación ni de nada. Yo no tomo nada que no me manden. Las personas que conozco no me meto en esas cosas. Yo sí conozco gente que sin ir al médico, dice, ¿para qué quiero ir al médico? ¿Para que me mande lo que ya tengo? Pues se lo toman. Y que se dejen de pichorras ni tontadas. Ahora se me están terminando las gotas para los ojos, que me echo cada noche, que tengo la vista muy mal. Y ahora voy a por mis recetas. Aunque te sobre medicamento de una vez para otra, que te ha sobrado. Quieto, pues irte al médico para que te recete otra. Sí, para la buena organización del cuerpo, ¿verdad? Y nada más. ¿Pensaban que pasado Halloween se acababan las calabazas? Nada de eso. Aftersun ha dejado lo mejor para el final de temporada. Los ejemplares más grandes y desproporcionados. Las campeonas del concurso de Castellote en Teruel. Hay que hablarles, hay que decirles cosas. Cuidarla, regarla. Igual que una chica joven. Hasta Cenicienta querría su carroza en una como estas. Y es que estas calabazas son dignas de toda nuestra admiración. ¿Qué te den? Lo comprobarán en la espectacular recta final de Aftersun de otoño. Voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos. Ahora un par de semanas, los aftersuneros nos planteábamos si el fútbol es nuestra vida. Y bueno, al final concluimos que el futbolín nos gustaba más. Que lo aclare el seleccionador, que a mí tampoco me ha quedado muy claro. De pequeño sí es verdad que jugaba bastante al fútbol, ¿eh?
desde luego futbolín más que fútbol. Bueno, por la mañana futbolín, por la tarde fútbol. Hoy vamos a demostrar que a un pequeño pero creciente reducto de hombretones y mujeronas de Villanueva de Gállego, lo que les va no es ni el fútbol ni el futbolín, es el fútbol americano. El último intento que les quedan, hay que marcarlos ya. Oye, ¿qué cotilleáis aquí? Lo que tenemos los ajustes de la jugada, cómo estamos viendo el ataque. 2-1, 2-1. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, que le va a hacer daño! ¡Ay, ay, todos encima! ¡Oye, oye! Pero, ¿te ha hecho daño, hijo? Que va, que va. Oye, pero esto no es sano. No, llevamos protecciones, no nos hacemos nada. ¿Seguro? Segurísimo. En fin, ¿qué digo yo? Que al menos si tenemos que tragarnos películas americanas de este fútbol tan raro, que este reportaje nos sirva para entenderlas un poco más. Atacan ellos, nosotros defendemos y los paramos. Esa es nuestra misión. ¿Y las yardas? ¿Qué es una yarda? ¿Una yarda? Un poquito menos de 1 metro. 1 metro. ¿2 yardas? No, 2 metros, casi 2 metros. ¿3 yardas? 2 metros y pico. Vaya lío. 3 yardas. 4 yardas. Yo creo que esto es más cuestión de maña que de fuerza. Y lo vamos a demostrar, una jugada que ellos no saben. Yo creo que el balón está un poco deshinchado. A ver, un momento. Sí, está deshinchado. Está deshinchado. Yo creo que está deshinchado. Mamá, que no es tan difícil ni tan bruto, pero un poco de miedo da. No, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y cada jugada que hacemos no es tan bruto como parece en realidad de fuera. Si quieres, puedes probarlo con nosotras. ¿Puedo ser parte del equipo? Sí. Venga, yo quiero hacer esto de... ¿Cómo se hace? ¡Ya me siento una Mustang! Vamos a practicar un placaje. Espera, que no estoy preparada. Espera otra vez, espera. ¡Ay! Bueno, el mundo del deporte es apasionante, pero pasado por el filtro de la televisión, aún más. Así que, señores, bienvenidos a Operación Morlaco. Mira a esas señoras cómo les mira. ¿Todos son de Villanueva? Todos. Pues me encanta, hijos míos, que sigáis con tanta salud y tanta felicidad como este año. ¿De qué van vestidos? Pues un deporte que no es de aquí de España, me parece que es americano, ¿o qué es? ¿Fútbol americano? Estamos dando una vuelta por el pueblo a modo de captación de nuevos jugadores para el equipo de aquí de Villanueva de Gállego. También hacemos lo nuestro, ¿eh? ¿Y qué hacen ustedes? Pues mira, yo esta mañana he jugado al pádel y ayer jugué al fútbol. ¿Se apunta? Que llevan una mascota, pero que tengo 50 años. No, ¿la edad importa, chicas? No importa. Bueno, pues haremos un esfuerzo. Ya iremos a ver cómo jugáis. ¿Te gustaría ser jugador de fútbol americano? No. ¿Cómo que no? Yo soy muy vago. ¿Le hacéis un placaje? Os meto una paliza que os hundo, ¿eh? O sea, uno detrás de otro os pego un palizón que os hundo, ¿eh? O sea, yo correr no, ¿eh? O sea, echa a correr tú. Ponte ahí y yo te la paso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se trata de captar jugadores. Eso es. ¿Te haces jugador? No, de momento no, pero vamos, los apoyaré. Por eso los apoyaré. Es que estas cosas no me gusta más al fútbol. El de siempre, el soso. Bueno, pues el soso será, pero a mí me gusta más. ¿Los han visto en acción? Yo sí, ¿Y ha visto sí. qué chicas? Sí. También hay chicas. Hombre, No, yo no juego. pero con las chicas sí. Hombre, con las chicas sí, pero tan cuadradas no. Ya la han captado. ¿Qué le haría? Touchdown. Touchdown. Ya lo he recibido. Ay, me ha dejado un cao. Toda mi vida he tenido un perro en la mano. Una vez venía yo del pueblo, que mi madre era de Aguarón, y mira, me habían dado un perrito blanco, precioso. Y yo venía tan contenta con mi perro en el tren. Yo tenía una amiga que tenía un periquito, que era la compañía más bonita que yo he visto. No es que hablara, pero la comprendía ella, hacía, estate quieto que tengo besita. Se callaba. ¿Que te cuentes sobre cómo ladra? Y un señor al lado que se encaprichó del perro. Pues esto es mejor que un perro, porque al perro hay que sacarlo a la calle. Te doy lo que quieras, pero me lo vendes, ¿qué tal? Y yo con mi perro. Y dice, vamos a Zaragoza y te compro un bolso de plexiglas. Era una perra, no era perro. Y se llamaba Pachi. Mis padres tenían una perrita que se llamaba Pelele. Pues yo tuve un periquito
que nos llamaba cada uno por nuestro nombre. Se ponía aquí, Pilarín, Pilarín. ¿Pero era periquito o loro? No, periquito. Mis hijos me enseñaron a hablar. Era muy cariñosa. Y yo las quería mucho, pero se murió. En aquellos tiempos nos daban mucho pescado para la cena y siempre guardabas unas sardinicas y los gatos se ponían morados. Ya nos conocían ya. Hoy, que hacía con las paticas, como diciendo sí. Era una perra pues muy cariñosa, pero llegó un perro rabioso, la tuvieron que matar y ya en casa ya no hubo más perros. Yo un tiempo tenía un gato, Missy Food me llamaba yo. Pues yo en mi casa ni gatos, ni perros, ni pájaros, ni nada de nada. A lo largo y ancho de los aftersunes de todos los tiempos hemos podido comprobar lo muy dados que somos los aragoneses a los concursos de todo pelaje y condición. A saber, concursos de comer huevos y albóndigas sin conocimientos, de correr en tractor, o en calzoncillos también, ¿eh? Concursos incluso para saber quién es el auténtico Pepito Piscinas. Hombre, cómo no. Pero justo en esta época del año llega un nuevo y muy tradicional concurso. Señoras y señores, tenemos eslogan: de la mar el mero y de la tierra el cordero. Bueno, señor, no es por quitarle la razón a la rima, pero para reforzar nuestro concurso hay que hacer unas pequeñas modificaciones. De la mar el mero y de la terraza la calabaza. Claro, si es que en esta tierra lo que más se estila son las calabazas. Recuerden si no la ilusión que les hacía a los concursantes llevarse la calabaza ruperta en el mítico 1, 2, 3. Nuestra querida calabaza, adelante. Por si hay algo dentro, yo quiero mirarlo. Este magnífico Peugeot 405. 5 millones de pesetas. Este maravilloso yate. Bueno, menuda ilusión si se atrevían a quedársela, claro. Si no, nada. Llévese a nuestra querida Ruperta. Unas veces se pierde y otras se gana, pero eso sí, en Aragón siempre que hablamos de calabazas es para ganar. Y es que aquí amamos las calabazas. Y si son de récord, mejor que mejor. Y precisamente la localidad turolense de Castellote han decidido hacer su propio concurso, no con la calabaza como premio, sino más bien como competidora única. Gregorio, eres el impulsor de este concurso, primer año. ¿Ya preveías tú que podían salir calabazas gigantes? Hombre, pues claro, porque ya había visto a otros años pues alguna gorda. Cierto es que tan gordas como estas, pues no había visto nunca ninguna. Sí, todo natural, ¿no? Hombre, por supuesto, esto solo tiene fiemo y agua y eso y cariño. Porque aquí lo que se ha valorado es la más gorda, por decirlo de alguna manera, y la más larga. Esto está pensado, ¿eh? Hombre, Esto claro, está pensado. Está muy bien pensado y muy bien estudiado. Más que nada pues porque hubiera varios tipos de concurso, ¿no? O sea, la más original y la más rara. ¿Cuánto mide esta calabaza, la más larga? Pues concretamente 1,46. Y aquí tenemos la reina de las calabazas y al rey. El que la ha cuidado un poquito. Sí. 53 kilos, Daniel. 53 kilos, sí. Ha sido grande y aún había otra más grande, pero se marchó fuera. Qué buenas calabazas nos dan en Castellote. Eso parece, que hay buenos ejemplares por aquí. Pero esto de toda la vida nos han dado calabazas aquí. No. Ha sido ahora en poco tiempo que se han dedicado a salir calabazas de estas gordas, pero no sé por qué. ¿Qué estamos haciendo aquí en el campo de Castellote que nos salen estas dimensiones? Hay que hablarles, hay que decirles cosas, que claro. ¿Y qué se le puede decir? Hay muchas cosas. Por ejemplo. Igual que a una chica joven. Pues nada, cuidarla, regarla, mimarla un poquito y nada más. Sea la temperatura, el clima, el agua, la simiente es buena, me la dio un vecino de Verge. Me han dicho que ustedes les cantan y todo, ¿eh? No, porque yo canto muy mal. Yo no le canto, porque esta era de mi huerto. Ni le he cantado, ni le he puesto alimento, nada. Mira cómo se ha quedado. La pobrecita. Pues vayan tomando nota para el año que viene de este didáctico campesino de Amanece que no es poco. Calabaza. Con este amor tenemos asegurados unos cuantos kilos. Has elegido el humilde bancal de un pueblo viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Qué tacto, qué dulzura. Aunque luego, claro, llega la mujer de la casa y tiene una visión más práctica. Mira, guapísima, voy a hacer una crema contigo
para chuparme los dedos y voy a tener para todo un año. Si es que ya se ve venir que en Castellote pues las calabazas fluyen en el campo, en las cocinas, en el aire. ¿Usted alguna vez le han dado calabazas? ¡Oh, muchas! ¡Oh! Para dar y vender. A ver cómo dan calabazas las mujeres del pueblo de aquí de Castellote. Pregúntales, que yo creo que serán parecidas a las de mi pueblo, que yo soy de Bordón. Serán bordes, ¿no? Bordes. Sí, de vez en cuando. Me han dicho que las mujeres de Castellote lo sabéis hacer muy bien. Bueno, sí. No siempre tiene que decir que sí, ¿no? Siempre queda alguna calabaza. ¿Cómo me da usted calabazas a mí? De forma diplomática. Estoy muy halagada de que me solicite, pero que no es el momento. Muy buena calabaza y muy elegante. Es que yo soy muy elegante. Si es muy pesado, pues te diría que te den calabazas. ¡Hala! ¿Sí? ¡Venga! Gracias, ¿eh? La leyenda dice que de una calabaza un coche mágico. ¿Aquí qué pasa en Castellote? Bueno, pues mira, pues aquí tenemos el coche que queremos, porque pues de una calabaza grande puede salir un coche pues grande, de una calabaza pequeñica pues puede salir un coche pequeñico. Yo hago milagros con esta canción, bibiti babiti boo. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos el jueves de la semana que viene. La próxima semana celebraremos el Día de San Martín. Que a cada cerdo le llega. Sabremos más de economía y aprenderemos a invertir en bolsa. Así. Celebraremos el Día del Inodoro con otro debate. Puedes seguirnos en Facebook y Twitter. ¡Hasta la semana que viene! Me encantaría ser colesterol para entrar en tus venas y llegar a tu corazón.